Esta va a ser la primera oportunidad que vamos a hacer un podcast de un conversatorio. Estamos muy emocionados por la Feria del Libro, la Feria Internacional acá en Lima, porque en 2020 ya teníamos como invitado especial a Portugal. Ya teníamos todo preparado, pero evidentemente por la crisis sanitaria todo se canceló. Y para aquellos entusiastas de las letras lusitanas, pues fue una pena pensar que se iba a postergar y además no tener la certeza de si íbamos a tener finalmente esa edición con los autores portugueses, ¿no? Es grato tenerte aquí, Jerónimo Pizarro. Ya algunos te conocemos personalmente yo por la colección Lusitania de Tragaluz. Tengo algunos números que me gustan mucho y bueno, evidentemente por tu trabajo con Pessoa, la antología que has hecho de Alexander O'Neill también. Entonces, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y además por la alegría de saber que voy a conversar con alguien que ha buscado tantos libros, que los conoce, que está al tanto, que va más allá de fronteras. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, creo que lo más emocionante de esta edición de la Feria Internacional es que tal vez en 2020, al igual como no estábamos preparados para la pandemia, tampoco estábamos preparados para recibir a los autores de Portugal. Y creo que ahora en 2022 al menos tenemos la alegría de tener publicaciones más amplias, nuevas propuestas, tenemos la antología mínima de Peso Pluma, tenemos el libro de Desasosiego publicado en Revuelta y también ya finalmente ha llegado la nueva edición de Pessoa Múltiple en el formato popular y Lera Pessoa, ¿no? Que tengo entendido además fue publicado en 2018 en portugués. Sí, la antología mínima salió justamente en 2018 en Lisboa, la publicó Tinta de China y esta es la traducción peruana publicada un poco entre el final del 21 inicios del 22 por Peso Pluma en la traducción de Oscar Limache. Yo siento que todavía queda mucho Portugal por desembarcar, muchos autores por llegar, muchos libros por imaginar. Yo preguntaba cuántos habían sido apoyados por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, que por ejemplo en Guadalajara en 2018 apoyó más de 50 y en Perú fueron apoyados 5. Y yo prefiero dejar eso como el desafío que queda porque yo sé que la crisis sanitaria limitó mucho, que esta es una feria todavía de dimensiones reducidas que puede crecer mucho más a medida que nos alejamos del COVID, de las máscaras. Y sí, desembarca en parte Lobo Antunes, que recibió un honoris causa y que podría venir acompañado de muchos más libros. Lógicamente Saramago. Pessoa por suerte aterriza con 2 libros pensados para la feria y con los que van a ir llegando y con los que puedan quedar programados y aparezcan después. Queda abierto ese programa de apoyos para que diferentes editores peruanos y también distribuidoras busquen apoyos. Y yo espero que este sea como el inicio de una relación fluida, constante, que crezca entre Perú y Portugal y, y que sea también esa una forma de volver. Queda abierta una cátedra de estudios portugueses, ya más en orden, que es la José Saramago. eh, Luis Novaes, que organizó la presencia de Portugal en la Feria Internacional del Libro de Lima y que ya lleva 10 años viviendo en Perú, seguirá aquí impulsando esos trabajos de estudios portugueses. Y entre lo que se puede hacer en las universidades, los escritores que puedan venir más adelante, los poetas peruanos que miren mucha poesía portuguesa. Ojalá eso suceda bastante, es decir, son 2 países con tradiciones poéticas inigualables. Entonces, sí, yo lo veo como una primera entrada, todavía como con la neblina de Lima que recuerda todas esas ideas un poco míticas de neblina y de esplendor portuguesas, esperando que aquí desembarquen muchos, muchos más textos y libros. Sí. Y bueno, a pesar de que somos conscientes de que aún falta mucho por hacer, es
realmente emocionante, reitero eso, la oportunidad de Sí, finalmente tener a estos autores sí, acá. Es evidentemente, al igual que en general todo este aspecto de la lengua portuguesa tan complicado de desembarcar en el resto de los países hermanos, como si fuera ajeno a nuestro propio continente o a Latinoamérica, este, lo difícil que es llegar a esos libros a veces, todo el trabajo que implica. Por ejemplo, yo alguna vez encontré en un stand de libro viejo el libro Quillas y Mástiles que sacaron alguna vez en la FIRBO, si no me sí, equivoco, sí, sí. y eso llegó a mí de casualidad. Pero ahora tenemos la certeza de que al menos hay más seriedad al respecto en ello, en el sentido de que sabemos que ya hay el interés para la publicación de nuevas Sí, propuestas. exacto. Queda una semilla, hay que seguir plantando y viendo eso expandirse, llevarlo también a escuelas, a formas diferentes de adoptar algunos autores, a algún plan nacional de lectura, apoyos institucionales, a licitaciones. Digamos, yo ahorita estoy preparando para la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en septiembre, que tendrá Portugal como país invitado un libro de ilustración del que se hace un tiraje de 10.000 ejemplares, que recuerda al de Quillas Mástiles, justamente porque fue en un programa que se llama El Libro al Viento, del que se imprimen más o menos 10.000 ejemplares, se reparten gratuitamente, se dejan por la ciudad, se tienen en el Transmilenio, el sistema de buses. Y aquí se haría con el metro, se haría con ilustración en color y para regalar y para que pase de mano en mano. Entonces sí, diferentes formas de invadir, digamos, con acento portugués algunos espacios, de hacerlo dentro y fuera de Lima. Y esa distancia que nos cuesta tanto vencer y que es tan real, pues empezar a cortarla, a tener más referencias y creo yo, por lo menos ahí sí hablo claro desde mi experiencia, ir descubriendo un mundo que lo puede uno deslumbrar, tanto viajando físicamente a Portugal como haciéndolo a través de los libros y leyendo mucho, mucho de lo que se escribió en el siglo XX, que es uno de los siglos más importantes del universo portugués. Claro. Y de hecho lo que mencionas es muy interesante porque me lleva a dos de las preguntas que voy a realizar, pero evidentemente las voy a Mm, ir desarrollando parte por parte. La primera de ellas es que justamente parte de este deslumbramiento que tenemos a raíz de las lecturas de Fernando Pessoa, sea en sus libros o en los fragmentos que a veces encontramos, siendo sinceros, ¿no? En las redes sociales, a veces en las imágenes, porque muchas veces esta figura cuasi mítica de los autores que ya son realizados, que están para la posteridad, llegan de ese modo a los nuevos lectores, a los nuevos entusiastas, y a veces no necesariamente ese deslumbramiento sale de, evidentemente en este caso, la lectura, sino de lo que nos dicen las otras personas al respecto de él. Entonces se ha creado un mito tan grande y me gustaría saber de todo este aprendizaje, este descubrimiento que has llevado a través de los años, ¿qué tanto de ese mito es real, empezó? eh, es complicado porque hay mucha automitificación, Pessoa es culpable de esa automitificación y claro que después todo el comercio, la grandiosidad, la monumentalización ha agravado el asunto. Hoy en día el merchandising, las imágenes que un poco como una plaga se reproducen y uno viaja a Lisboa por no ir más lejos y Pessoa está excesivamente presente, pero eso no quiere decir que se lo conozca bien o que se lo haya leído a fondo, sino que se tiene cada vez más una imagen de pantalla, de afiche, de graffiti, de cualquier papel turístico, de servilleta, han hecho jabones, bueno, y cuántas cosas faltan todavía por registrar y por inventar y una cantidad de hoteles y de cuartos temáticos. Entonces, pero eso es como una cortina de humo. Justamente en estos días hablábamos de la necesidad un poco en la línea de Alberto Caeiro, del heterónimo, del más ingenuo, bucólico, del pastor,
el del supuestamente ingenuo, dice que es necesario desaprender. Yo creo que es como un principio de regresar a la sorpresa, de podernos deslumbrar, de hacerlo no por lo que nos dicen o porque lo conviertan en clásico o en manual obligatorio, en lectura de colegio, en versos que citan los ministros, sino ir claro, más allá de justamente de eso como que empaña el vidrio, de desaprender cosas que uno le han dicho y que muchas veces son estereotipos y construcciones falsas. Yo no sé, que era borracho, que apoyó de alguna forma un gobierno militar y cosas que realmente son inexactas, que son manipulaciones y distorsiones que se hicieron, que no ayudan a acercarse a la obra, que ni siquiera reflejan y son dichas por personas que las conozcan bien. Entonces sí, tenemos casi como una tierra virgen, creo yo, la poesía, los libros, el del desasosiego y tantos otros de Pessoa, para leerlos de primera mano, para hacerlo, si se hace en español, con las mejores traducciones posibles y, y para formarnos nuestra propia idea. Creo que eso es fundamental y si no, no hay lectores y no tiene mucho sentido estar haciendo una feria del libro. Claro. Y eso es una de las cosas más bellas, esto que mencionas sobre la ingenuidad, que a pesar de que tal vez nos guiamos muy fácilmente por las pasiones de la primera imagen, de la primera idea que podemos ver de un autor, ahora cada vez tenemos más cercana la posibilidad de poder conocerlo ahora a través de estos nuevos libros que están siendo publicados. Y esto también me hace recordar un poco la forma extraña en la que llegaban a mí esta colección Lusitania. He tenido El banquero anarquista, he llegado a encontrar el libro de Alexander Sirch. Incluso con algo que ya no sé si eso no pesó al que lo decía, tal vez sí, que escribe como: no sabe la envidia que siente usted porque todavía no ha leído tal libro. Y creo que era Pickwick Papers, pero podría ser otro. Y es como esa sensación que yo realmente tengo de todavía pueden tener la epifanía, la lectura directa, la impresión que pueden dejar muy fuerte las marcas, las cicatrices que pueden dejar ciertas lecturas. Creo que hay textos de Pessoa que han dejado esas marcas, por ejemplo, Tabaquería. Y sí, yo tengo como una envidia de la buena o de la mala, cuando digo esta persona todavía no ha leído este texto, todavía se puede sentar con un café, con unas horas así completamente ajenas al tiempo, leerlo de un sopetón, de un tirón, ver cómo cambia él y cómo se transforma después de leer esas páginas, y tiene páginas por las que no ha pasado y que lo pueden realmente cambiar. Claro, eso es muy interesante. Y de hecho, también eso me dirige a una pregunta que yo tenía para más adelante, pero quizás lo mejor sea continuar por ese rumbo. Y es que, por ejemplo, cuando tú has hecho tu edición, has transcrito el libro de Desasosiego completamente, he visto la entrevista, por ejemplo, de la traductora de Vid and Co., he visto algunas otras respuestas que has dado en otras ocasiones. Dan aproximadamente unos 10 años que te has dedicado a esa labor solo del libro de Desasosiego. Entonces, una persona como tú que ha visitado y revisitado estos textos, ¿dónde encuentras todavía ese asombro? Bueno, es que también viene después un asombro que no fue menor, que fue decir: yo leí ese libro, se me clavó en la piel, se me quedó grabado, y pasan los años y sucede algo que es de un poco del orden del milagro, si uno exagera un poco, que es el lector hispano nacido en Bogotá, de repente en Lisboa, mirando cada uno de los manuscritos de Pessoa, revisando, discutiendo, refrendando o no trabajos anteriores de otros editores, volviendo a leer cada letra y redefiniendo el libro, reconstruyéndolo a nivel textual, de lecturas, de descifración, a nivel del orden, a nivel del corpus, de qué integrar, qué no integrar.
y, y como en una especie de calidoscopio del que después tenía que volverse a formar una figura, pero tenía que volver a desorganizarse todo. De hecho, yo me acuerdo mucho de tener una cantidad de papeles con la indicación del libro del desasosiego en las mesas que yo podía reunir, como tratando de construir una mesa grande para mirarlos en conjunto, disponiendo los papeles de Pessoa que alguna vez estuvieron en sus baúles, mirándolos, colocándolos en contraste para ver marcas de agua, mirándolos como detective, leyéndolos, tratando de entender cuál era el hilo que los podía unir, en qué orden de pronto habían sido escritos. Y ese fue un trabajo que no era exactamente de lectura, o no sé, no era solamente ahí, tenía que haber una relación entre materialidad y sentido, y tenía que preocuparme por la materialidad, el objeto, el papel, el documento, pero no fue menos sorprendente, y no me hizo, digamos, sorprender menos que la misma lectura. Y muchas veces, además, los cambios de la lectura, afinar palabras, entender mejor alguna imagen o una figura retórica, eh, y llegar a esos casos también dramáticos de excluir fragmentos, justificarlo, explicar por qué se habían puesto por error en el corpus del libro. Y ese fue un trabajo lento. 10 años, tal vez no tanto, sí, pero en el sentido de que uno se va preparando sin saberlo para ciertos proyectos, en que antes viene conocer la letra, conocer el archivo, recorrerlo entero, formar mapas, tomar notas, y ya después el trabajo intenso, seguido, cuando se puede, que duró menos tiempo. Pero sí, después de muchos años de estar de cabeza metido, caído en ese archivo, para poder hacer lo único que se puede, porque no está bien organizado, nunca lo estuvo. Es decir, el archivo de Pessoa que hoy está en la Biblioteca Nacional de Portugal nació de lo que se sacó sobre todo de un baúl grande y de otros más pequeños. Lo que estaba más o menos en unos sobres se mantuvo así, lo que no, no, y muchas cosas de todas formas fueron entrando y saliendo de unos sobres de Manila que no podremos nunca volver a reconstruir como estuvieron hasta 1935. Entonces quedan despojos. La palabra para archivo en portugués más habitual es espolio, y despojos en la forma en la que están, con los de las que hay que intentar volver a calibrar esa figura que después se vea bonita si se trata, tras volviendo la idea del calidoscopio. Pero trabajar con eso, trabajar con lo que hay, y a mí siempre me parecerá, digamos, de las experiencias más fuertes haber estado de los dos lados, haber estado al lado del lector, del editor, y haber podido revisar a fondo un libro que me marcó mucho. Y un libro clásico, no sé, yo creo que es en portugués equivalente al Quijote de Cervantes, y a mí siempre me ha causado gracia que uno de los grandes editores españoles, de los más importantes del Quijote, justamente suele decir: por favor, que no aparezcan nunca los manuscritos del Quijote. Se le desarmaría un poco lo que ha hecho, le tocaría revalidar muchas cosas, le tocaría volverlas a mirar, se pondría en tela de juicio su trabajo de toda una vida. Y entonces muchas veces se trabaja sobre textos de los que solo hay testimonios impresos. En el caso de Pessoa podemos ir muy a fondo. Tenemos los manuscritos, a veces de un mismo fragmento tenemos dos o tres testimonios. Yo hace 2 semanas, buscando otras cosas, encontré tachado un borrador de uno de los fragmentos del libro inédito que no integré hace 10 años en la edición crítica, y siento que vamos a seguir ya con pequeños hallazgos, en otros casos grandes, pero que todavía Pessoa va a seguir siendo una sorpresa incluso para mí, y es un archivo que uno no termina de recorrer en tiempo útil. Claro.
Y esas sorpresas que también te has podido ir encontrando ahora que has tenido que trabajar además en conjunto con Teo Pinzás y también con Oscar Limache para la nueva Mm. traducción. ¿Qué desafío parece que hubo ahí presente para ti en esta tropicalización al peruano que es parte de la labor de traductor que tiene en particular también Oscar? Sí, es decir, yo comparto un poco lo que él hizo, que es ponerle un acento peruano. Sigue siendo una traducción de alcance iberoamericano, la puede leer cualquier persona que hable español, se lee perfectamente, sino que hay ciertos giros. Él ponía, por ejemplo, el ejemplo de cómo se tradujo de tantas maneras diferentes, incluida chaval de Kid de Chaplin, y cómo cada persona podría decir chico, chicuelo o alguna otra forma. Y si nosotros queremos simplemente que la película llegue como el chaval o si admitimos otro nombre, y sobre todo en los casos en los que para cierto léxico tenemos unas palabras más habituales en un lugar o en otro. Pessoa no cae en regionalismos, no coloca esos problemas, no tiene un léxico complicado, ni botánico, ni muy especializado, y no crea unas distancias muy diferentes a las que podría crear otro escritor contemporáneo a él, modernista. Entonces yo creo que es más bien, y lo entiendo, la posibilidad de que en cada lugar podamos utilizar ciertas palabras que son más habituales cuando existen. De todas formas, digamos, en la Oda Marítima, paquete quedó como paquebote, que nos puede sonar un poco extraña, pero quedaba muy bien en el contexto. Ahora sí, sí, hay ese intento de que no tengamos que quedar obligados a tío, a crío, a las que uno sabe que son más específicas de un lugar y a las que puede tal vez renunciar, y sobre todo para una circulación en un territorio específico. Y Oscar Limache traducía por la noche, amanecía con lo que había hecho, amaneció alguna vez todavía casi declamando y llorando el final de la Oda Marítima. En ese momento se comunicaba con Teo Pinzas, con uno de los dos editores, el otro es Oscar Vela de Peso Pluma, discutían un poco, revisaban lo que había sucedido por la noche, hacían los últimos ajustes textuales, y eso iba acompañado de algunas consultas que podían llegar a Bogotá, y del trabajo previo de fijar muy bien los textos, porque a veces ya los textos no eran iguales a los que se habían traducido antes, si una traducción existía. También hubo siempre el cotejo que hizo Oscar Limache de traducciones anteriores, las más conocidas, otras menos, las que estaban en libros españoles de los años 80, lo que había hecho Octavio Paz antes. Y entonces entre una pequeña biblioteca de antologías poéticas pesoanas, entre el intento de traducirlo de nuevo sin embellecerlo, el diálogo muy constante con un editor muy cuidadoso, las preguntas más específicas que podían llegar por rarezas aparentes del texto a mis manos, tuvimos muchos meses que disfrutamos mucho, y que por eso incluso queremos continuar traduciendo otros textos de Pessoa un poco en la misma dinámica. La pandemia en últimas nos dio tiempo porque demoró el libro, entonces pudimos revisar en equipo una traducción muy bien lograda, eh, justo como en esa recta final de Oscar Limache, que ya estaba retirándose, que va a empezar una vida más tranquila ahora, y que fue como un canto de cisne de los muchos años que él trabajó en Trilce, y de los años más pedagógicos y de todos los talleres y de los clubes de lectura y de la capacidad que él tiene como lector, profesor de poesía. Y pues él de traducción de portugués, digamos que había empezado hace pocos años a hacerlo,
y de poesía. Esto también era un gran desafío para él, pero tenía toda la trayectoria de toda la poesía que había leído y memorizado, y es uno de esos poetas que leyó mucho y que tiene una memoria prodigiosa y que ya cuando uno tiene mucha poesía grabada y memorizada, creo que ese es un oído especial que ayuda a traducir inigualablemente. No solo a traducir del idioma, sino también traducir el estilo, Ujú. esa forma tan variante que tiene Pessoa desde la sobriedad a lo desaforado. Y sí, estoy muy entusiasmado también por poder leer esa antología. Por último, quería hacerte una pregunta que iba ligada a esta idea de los constantes descubrimientos. Y es con la que quiero concluir. Dentro de todo este tiempo que has trabajado en torno a Pessoa, a sus textos, a sus propios archivos, este, y de cara también a las investigaciones, a los estudios que se hacen al respecto de su labor, ¿qué es lo que tú sientes que todavía queda ahí pendiente? Tal vez esa parte interesante del autor que todavía no muchos han detenido a ver, quizás porque no deslumbra tanto como el aspecto de los heterónimos o por algún otro motivo. Mm. Eh, es decir, yo tengo tela que cortar y trabajo para muchos años y muchas otras personas que están metidas hasta donde alcanzamos o alcanzan en ese archivo. Eh, y hay desde lo que a mí me gustaría poder explorar más, por ejemplo, un Pessoa más topográfico y saber por dónde se movía y cuáles eran sus calles y dónde estaban las personas que conocían, y un mapa un poco entre la topografía humano, también, no sé, comercial. A mí como que sueño con poder ver mejor los movimientos y los pasos de Pessoa más allá de los cuatro o cinco que tenemos así más visuales, y cruzándolos con poemas, con el libro del desasosiego. Se han hecho intentos, pero falta un trabajo más a fondo y también fotográfico, histórico. Tengo mucha curiosidad también por entrar un poco con esos ojos de detective en el archivo, mirar mejor algunos papeles, viendo nombres de oficina, firmas comerciales, marcas de agua, eh, boletas de teatro, pistas para entender películas. Es decir, hay muchos rastros de una época que no se han seguido. Hay esas pistas de mapa y de topografía que yo creo que también están por empatar. Y bueno, y muchos textos por publicar. Yo estoy otra vez metido en publicar los cuadernos y en seguir haciéndolo, en sacar cada página del cuaderno por difícil que sea y por heterogénea que sea. Y también en algún momento, si pudiera tener continuación, seguir con un libro de eh, pequeños textos que nos van descubriendo a Pessoa de otra manera a partir de incidentes, de historias curiosas, de lecciones de vida. De los libros que también se quedó como a medias por continuar era el de cartas astrológicas y el material de astrología. Y también hemos hecho como algunas primeras entregas de poesía en inglés, pero faltarían otras. Entonces, sí, hay como empiezan a haber varios cabos sueltos y a depender del tiempo ya disponible. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por orientarnos un poco, iluminarnos en todo este tema tan interesante que es Pessoa, pero además también en los aspectos de la traducción y en general lo que viene a partir de ahora que hemos tenido la Feria Internacional del Libro acá en Lima con invitado a Portugal, ¿no? Bueno, Muchas gracias y no, gracias y también felicitaciones por lo que han organizado, por todo lo que en Lima yo he sentido de vida literaria, de librerías, de algunos espacios muy, muy iluminados, y bueno, por todas estas lecturas y por el diálogo que podamos seguir manteniendo. gracias.
Mm,